Muy feliz sábado para todos. Qué bendición llegar a este hermoso día después de una larga semana. Y no sé si a ustedes les pasó como a mí, pero ya desde el mes de mayo, desde junio, estaba deseando llegar al mes de diciembre, que pase rápido este año. Un año muy difícil, un año muy cargado, un año que sin duda quedará en nuestra memoria. Todavía seguimos nosotros en este espacio de pandemia. Así que yo quería compartir en este momento de reflexión un mensaje que para mí ha sido de mucha bendición y de mucha ayuda. Así que, como se mencionaba al principio, quería comentarte que mi nombre es Daniel Córdoba y me toca trabajar en el área de la capellanía del sanatorio aquí en la institución vecina. Me toca visitar a los pacientes. Y saben, cuando llego hasta una pieza y golpeo una puerta, charlo con el paciente, hablo con la familia y en un momento donde logro generar esa confianza después de ese primer contacto, me gusta hacerle una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo te sientes en medio de esta internación? ¿Cómo estás enfrentando esta experiencia de enfermedad? ¿Cuáles son los sentimientos que suben, que se sienten en esta hora? Y saben, las respuestas son variadas de aquellos que desean expresarla, que se animan, que lo hacen a veces de manera muy explícita. Algunos dicen, bueno, yo siento alegría porque ya pronto voy a tener el alta. Otros dicen, yo siento mucho enojo, mucha bronca porque las cosas no están saliendo como yo estaba pensando. Otros te dicen, bueno, la verdad que siento mucho miedo porque me dijeron que tengo que ir a una cirugía y la verdad que no sé qué me puede pasar. Otros sienten tristeza porque le dieron una mala noticia. Todas esas son las emociones que puede sentir un paciente. En estas emociones básicas también se siente soledad y muchas otras más. Saben, me gusta pensar que en este año todos de alguna forma somos pacientes. Todos de alguna forma hemos pasado por distintas emociones. Hemos experimentado un momento donde nos dijeron, tienes que estar adentro en las puertas de tu casa, detrás de las puertas, encerrado entre las paredes de tu casa y esperar el tiempo en que la cuarentena estricta se libere. Y ahí que seguro hemos sentido quizás un poco de enojo, quizás hemos sentido un poco de temor, de miedo también al contagio, quizás hemos sentido angustia, tristeza, porque nos ha tocado, ya sea de manera personal o algún familiar, la experiencia de la COVID. Y la verdad que todas esas emociones han quedado a lo largo de este año en nuestro corazón, las hemos sentido, las hemos vivido. No sé si te ha pasado eso, pero este año ha traído toda esa carga. Por eso yo quiero hacerte una pregunta. En esos momentos donde enfrentabas ese enojo, esa bronca, todos los obstáculos que este año nos ha traído, esa tristeza, ese miedo, ¿cómo has hecho para afrontar esas situaciones? ¿Cómo has hecho para lograr avanzar? ¿Cómo has hecho para sobrellevar ese enojo, esa tristeza? ¿Has tenido una persona, un oído humano a quien recurrir que te ha ayudado? ¿Has tenido una persona que se ha brindado y ha dispuesto de su tiempo para escucharte de una manera comprensiva, compasiva? ¿Has tenido alguna persona con quien hablar en donde has sentido esa empatía? O quizás has intentado hablar con alguien y la verdad que no podías expresar esas emociones porque sentías que quizás ibas a pasar vergüenza o quizás no iban a validar o valorar esas emociones y has enfrentado todas esas experiencias en este año solo. Quizás has ido con el corazón bien abierto y te has encontrado con una pared. Frases que realmente no son para nada empáticas. ¿Por qué te enojas tanto? No es para tanto.
No tienes por qué estar así de triste. Tienes que cambiar de pensamiento. Pensá en positivo. No trates de llorar. No es bueno llorar. No hace bien llorar. Eso no te ayuda. Ahora si te fue mal en un examen o en algo, tienes que levantarte, ir adelante, avanzar. No te quedes ahí. Quizás has sentido esa incomprensión en distintos obstáculos que en este año pudiste haber enfrentado. Así que quizás no encontraste ese oído humano sensible al cual poder recurrir y poder abrir el corazón y expresar esas emociones que como un caudal de un dique se expresan, se abren, fluyen cuando uno se dispone a oír. ¿Saben? Quiero presentarte en esta noche una persona muy especial, alguien que tú conoces, alguien que realmente está dispuesto a escucharnos, alguien que es un ser único y que el apóstol Pablo intenta hacernos ver cuáles son los beneficios de acercarnos a ese ser extraordinario, que cumple una función que quizás no es tan conocida por todos. Por eso quiero ir al texto bíblico que nos va a enseñar acerca de Jesús y de esa función que Él hoy está cumpliendo en favor y en beneficio de nosotros. Si me acompañas, me gustaría que puedas abrir tu Biblia o prender el celular y buscar el texto. Vamos a leer estos versículos y me gustaría que puedas prestar atención a estas frases, a estos textos y ver lo que nos enseñan acerca de nuestro Jesús como sumo sacerdote. Dice el texto en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice lo siguiente del pasaje: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. El apóstol Pablo nos dice, tenemos a Jesús, quien anduvo en esta tierra, a quien conocemos muy bien como el Hijo del Carpintero, el Cordero de Dios que quita el pecado, el Rabí, el Maestro, el Médico Divino. Pero también acá Pablo te dice, tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Él está ahora en el cielo ministrando en un lugar que es el santuario celestial. Así que Pablo dice, nos aferremos a la fe, no perdamos la fe, porque hay un beneficio enorme que tenemos gracias al ministerio de Cristo como sumo sacerdote. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Así que Pablo nos va a enseñar qué es un sumo sacerdote. Capítulo 5, siguiente capítulo. Dice lo siguiente: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por el pecado. O sea, Pablo quiere enseñarnos una de las cualidades que tenían los sumos sacerdotes del período levítico. Y una de esas cualidades era que era llamado de entre los hombres. Es decir, el sumo sacerdote era una persona que no era un ángel, era tomado de entre los hombres, hermano, de carne y hueso, que iba a mediar, cumplir esa función de ser un mediador entre Dios y los hombres. Iba a representar, en el caso del pueblo de Israel, a todo el pueblo ante Dios. Por eso tenía que ser tomado de entre los hombres. Y dice el texto que es llamado por Dios. De esa manera, el mediador, el sumo sacerdote, tiene un vínculo de relación con Dios y tiene un vínculo de relación con el hombre. Dice el texto que esa es la primera cualidad de los sumos sacerdotes levíticos. Eran personas llamadas por Dios. Versículo 4 dice, nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado no por Moisés, sino por Dios, y a partir de su descendencia, todos ellos ejercieron
ese oficio de sumo sacerdote. Ahora, la segunda cualidad en la cual quiero detenerme, la presenta el apóstol Pablo, y es realmente muy interesante cómo la describe. Y es un aporte único que el apóstol Pablo hace en este capítulo al oficio del sumo sacerdote. Si ustedes me acompañan, versículo 2 del capítulo 5. Dice el texto: debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaquezas. O sea que el sumo sacerdote tenía que tener la cualidad, tenía que tener esa habilidad, esa capacidad, esa virtud de compadecerse de aquellos que erraban, de aquellos que por la debilidad humana caían en el error. Tenía que tener esa condición de compasión. Qué interesante, porque esa palabra es muy difícil de traducir. Figura por única vez en este capítulo, no figura en otra parte del Nuevo Testamento. Esa palabra se traduce como un punto medio, un lugar en el cual uno no llega al extremo de explotar en ira ante las situaciones de errores de los demás, no se va en cólera, ni tampoco está en una actitud apática, como que lo que le pasa al otro no le es indiferente, sino que es alguien que es medido en sus emociones y pasiones. Es decir, el sumo sacerdote tenía que tener esa cualidad de equilibrio, de que cuando se encontraba con alguien que erraba por la debilidad humana, por el engaño, por distintas situaciones, porque cayó en el error, no tenía que encolerizarse y condenarlo, tampoco serle indiferente y tampoco ser de alguna forma cómplice de él, sino que tenía que ser una persona que muestre una compasión a esa actitud. Eso permitía que la persona pueda abrir su corazón y expresarle lo que sentía o lo que había sucedido. Es una cualidad fundamental. A mí me gustaría traducir este pasaje, esta palabra, como empatía. Y seguramente habrán escuchado de la empatía. Saben que la empatía, ustedes conocen muy bien, se define como ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Por supuesto, sacándonos primero nuestros zapatos. Es decir, mirar lo que el otro está viendo desde su perspectiva, desde los anteojos del otro. Muchas veces nos pasa que no llegamos a comprender o entender a las personas porque realmente no nos ponemos en la piel del otro. No ejercemos esa empatía debida, sino que no toleramos por ahí algunas reacciones y las condenamos. No tenés que enojarte así, vos no tenés que enojarte. No podés ponerte de esa forma, de esa manera, no deberías estar así. Son quizás las respuestas no empáticas, ¿sí? Y eso genera que las personas se cierren y no puedan compartir su carga con alguien. Ponerse en la piel del otro habla de esa empatía necesaria para vincularnos. ¿Saben? Cuando visito las piezas y veo a los pacientes que enfrentan una mala noticia y se angustian, se ponen tristes y tienen deseos de llorar, muchas veces el familiar, el ser querido, intenta decir tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. No tenés que pensar en lo peor, tenés que ponerte bien, no tenés que llorar. Y de alguna manera esas expresiones ahogan las emociones más sinceras de alguien que está pasando por una situación difícil. Quizás una manera de acercarse sería, la verdad que la noticia es bastante difícil de absorber. Imagino que debe sentirse muy, muy doloroso, muy, muy triste. Si tenés deseos de llorar, podés llorar. Si querés llorar, podés expresar ese dolor en el llanto. Y eso puede permitirle, facilitarle a alguien que pueda liberar esa angustia y luego sentirse mucho mejor de que quizás uno pueda oprimirle ese momento de tristeza. O cuando se enoja
como le decía al principio, también es válido que uno se enoje. Imagínense que pasamos por muchas injusticias y decirle a alguien, vos no te podés enojar, más todavía se enciende. Quizás podemos decirle, es válido que te enojes, es válido que con lo que te está pasando, si yo lo miro desde tus ojos, desde cómo vos estás viendo la situación, la verdad que es muy difícil no enojarse así. Eso hace que la persona se sienta entendida, comprendida y validada. ¿Saben? Eso hace que uno no se sienta solo, porque si no hay empatía, realmente nos sentimos solos. Qué lindo es poder recurrir a alguien que pueda tener esa actitud. Por eso Pablo va a decirte, así como los sumos sacerdotes tienen esa cualidad empática, compasiva, esa cualidad que, ¿saben?, la regulan gracias a que ellos ofrecen sacrificios, no solo por la gente, sino que ofrecen sacrificios por sus propios pecados, dice el texto. Es decir, el sumo sacerdote todos los días tenía que ofrecer sacrificios por los pecados que cometía. Era como que todo el tiempo, de todos los días, se daba cuenta de que él erraba. Y saben, eso le permitía a él ser tolerante con los demás. Porque quizás no toleramos las reacciones de los demás, las actitudes de los demás, porque quizás no toleramos nuestros propios errores, nuestras propias actitudes. Quizás somos un juez muy severos con nosotros mismos, tenemos una vara muy elevada y somos intolerantes con nosotros mismos y eso lo trasladamos a los demás. El sumo sacerdote, si había algo que le ayudaba para no perder esa empatía y esa compasión, es recordar que él también se equivocaba y que necesitaba aceptarse él mismo como una persona que erra. Imagínense que él reflexionaba de sus errores todos los días. Algo que quizás podría ayudarnos a nosotros. Saben, la base de la empatía es conocerse a uno mismo. Y mientras más nos conocemos a nosotros mismos, en nuestra flaqueza, en nuestras virtudes, en nuestras emociones, en nuestros aciertos, desaciertos, más podemos acercarnos a los demás. Por eso Pablo menciona que esa cualidad compasiva, empática, se encuentra en una manera muy especial en la persona de Jesús. Por eso Jesús es un sumo sacerdote. Está calificado para ser un sumo sacerdote. Dice el texto, capítulo 5, versículo 5. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo. De esta forma, Pablo establece que esa primera cualidad de que debía ser llamado por Dios se cumple en Cristo como sumo sacerdote. Jesús no se autoproclamó, sino que Él fue llamado por Dios sumo sacerdote. Y la segunda cualidad es la que dice el versículo 7. Y es interesante ver cómo Pablo explica la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús. Dice el verso 7, en los días de su vida terrenal, en los días de su carne, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y fue oído por su reverente sumisión. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Saben, el texto nos enseña que Jesús no tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados porque Jesús era sin mancha, Él no pecó. Pero si hay algo que Él ofreció, fueron ruegos y súplicas. Es decir, ¿se acuerdan la escena del Getsemaní? Ese lugar en donde Jesús tuvo que enfrentar solo esa copa que tenía que beber, esa copa de la entrega, esa copa del sacrificio.
Y Jesús sintió mucho miedo, mucho temor, mucha angustia. Estoy angustiado hasta la muerte, dice el texto. Dice el texto que Jesús buscó la ayuda de Dios pidiendo de que pase de él esta copa. Y 3 veces él rogó. Sin embargo, fíjense que Jesús finalmente decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús, si hay algo que ofreció como sumo sacerdote, es su propia vida en sacrificio. Dice el texto de Isaías 53, que Él cargó nuestros dolores, Él cargó nuestras dolencias, Él cargó nuestras enfermedades. Por eso es que Él realmente nos entiende y nos comprende, porque desde su humanidad, Él experimentó la gama de emociones que todos los seres humanos experimentamos en medio de la situación del dolor. Jesús fue dejado solito. Él solo sintió el terror de la oscuridad, de estar alejado de Dios. Dice el texto que aunque era el Hijo de Dios en su divinidad, Él no, como Hijo de Dios, como ser divino, no necesitaba aprender, como dice el texto, de la obediencia. Pero en su humanidad Jesús tuvo que aprender lo que significa obedecer. Por eso el texto de Isaías, capítulo 50, dice en el verso 5, Dios el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Cuando Jesús tenía que enfrentar la cruz, en el momento que estaba tomando esa decisión en el Getsemaní, dice el texto en el versículo 6, ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de los que me insultaban y escupían, en la medida en que Él fue avanzando en su pasión hasta la cruz. Versículo 7, debido a que Dios, el Señor, me ayuda, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús, en su humanidad, experimentó lo que significa obedecer a Dios hasta el punto de entregar su vida. En este mundo, servir a Dios sin duda va a traer una serie de dificultades, sumado a las pruebas que ya en este mundo tenemos. Jesús experimentó eso solo. Y Él quiere que no bebamos nosotros de esa copa de sufrimiento y de dolor solos, porque Él sabe lo que eso significa. El texto dice en el verso 9, aun y consumada su obra, capítulo 5 de Hebreos, versículo 9, y consumada su obra, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Saben, el texto nos enseña que Jesús experimentó una conversión desde su humanidad, experimentó un bautismo. Un bautismo he de ser bautizado, decía. Y ese bautismo hizo que Él experimente una transformación en su humanidad. De esa forma, Él fue causa de salvación para nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos invita a que podamos ir a Él. ¿Saben? Cuando me encontraba en la provincia de Tucumán, mi provincia natal, al norte de Argentina, luego de estar haciendo el cursado en la facultad, me fui para mi casa. Y eran las 5 o 6 de la tarde y encontré algo para comer ahí, en unas frutas. Así que comí tarde y me fui para el gimnasio. Y me puse a hacer ejercicios y hice una rutina muy larga, muy pesada, y realmente empecé a sentirme mal, como que me bajó la presión. Y en ese momento decidí irme del gimnasio. Así que
empecé a caminar, mi casa quedaba a 2 cuadras, pleno centro, una zona donde había muchos comercios. Y en ese momento empecé a caminar por la cuadra y vi que no iba a llegar hasta la esquina, así que decidí sentarme en un muro, en una tapiecita de un local, y de repente se me apagó la luz y desperté en el suelo con un golpe en la cabeza y todo vomitado. Me había devuelto todo lo que había comido. Y era algo vergonzoso para mí, porque era una zona pleno centro, todas las personas pasaban, 2 cuadras de mi casa. Y saben, yo recuerdo que en ese momento, cuando me di cuenta de lo que había pasado, hice señas a la gente que pasaba y le pedía que me dé un caramelito. Y le hacía así la seña, un caramelito, por favor. Y la gente me miraba y pasaba de largo. Me miraba y pasaba de largo. Por supuesto, me habrá visto y habrá dicho, este joven estará borracho. Así que ni siquiera se acercaron. Entonces, como vi que no había resultados, me levanté y me fui hasta 2 casas donde vivía una abuelita de un amigo mío. Así que con la esperanza de que ella me reciba, golpeé la puerta y ahí me atendió la abuelita. Ella me vio y de repente me reconoció y me hizo pasar. Y saben, ella así, yo todo sucio, me dio lugar que pase a su casa y me hizo que me acueste en su cama. Recostate acá, me dice, ya te traigo algo para que te pueda levantar mientras llamo a tu familia. Así que ella me dio chocolate, me dio todo para levantarme el azúcar. Y yo decía, qué bárbaro esta mujer, cómo tuvo esa actitud de compasiva, que aunque yo estaba todo sucio, me hizo que me acueste en su cama, no le importó. Y me dio esa ayuda que yo estaba necesitando. Saben, yo cada vez que veo una persona en la calle que está en una condición parecida, ¿qué creen que se me viene a la mente? Se me viene a la mente esa escena, que yo también estuve ahí, buscando que alguien se digne a darme, aunque sea un caramelito. Ni un caramelito. Y eso viene a mi mente y me moviliza. No puedo quedarme quieto. Imagínense Jesús, cuando te ve pasando por una experiencia de dolor, cuando te ve pasar por una experiencia de enojo, cuando te ve pasar por una experiencia de injusticia, cuando te ve que estás cargado con una angustia donde no encontrás a quién poder hablar. O si encontrás a alguien, es una pared. Es algo más solo que estando solo. Así que imagínense a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo, sintiendo lo que nosotros sentimos y movilizando su corazón, intercediendo por nosotros, abogando ante el Padre para derramar esa ayuda que tanto necesitamos. Por eso termino con el texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues. Es como que te está diciendo, por favor, no dejen de acercarse. No se queden con esa angustia, no la enfrente solo. Yo la enfrenté solo y no es nada agradable. Acerquémonos pues, dice el texto, confiadamente, pero la palabra va más allá de la confianza subjetiva. Dice, tenés un derecho, es tu derecho acercarte al trono de la gracia porque Jesús, el hombre, esa humanidad que continuó después de la cruz y que está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios, esa humanidad siente tu dolor y tenés derecho, porque Él te representa,
a hablarle de todo, de lo que quieras decirle, con la seguridad de que no vas a experimentar quizás la vergüenza de contar eso que a nadie quieres contarle. El texto dice, podemos ir con seguridad al trono de la gracia. Y aquí tenemos un regalo escondido detrás de esa cortina, la gracia de Dios. Esa gracia que cuando la recibimos nosotros, hace que podamos experimentar el perdón y poder compartir esa gracia con los demás. Esa gracia nos ayuda a alcanzar misericordia, que es ese amor por la miseria humana. Dice el texto finalmente que esa gracia nos va a dar el oportuno socorro. Es decir, Jesús va a derramar ese poder y esa fuerza para socorrerte en ese momento. Qué grandes beneficios que tenemos, qué gran regalo que tenemos en Cristo como nuestro sumo sacerdote en este momento. Quizás uno está mirando hacia la vida de Jesús en la cruz, pero no debemos detenernos ahí, sino continuar mirando a Jesús como nuestro sumo sacerdote que hoy está intercediendo por nosotros y que está abierto a poder darnos ese oído humano sensible a tu dolor y a mi dolor. Que podamos recibir esa gracia, esa misericordia y ese poder para el socorro. Oramos por esto. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias por la bendición de acercarnos a ti. Gracias por tu palabra y gracias por el don, el regalo maravilloso de nuestro Señor Jesús. Gracias porque tenemos ese acceso por medio de Cristo al trono de la gracia. Tú conoces cada una de nuestras situaciones, sabes con lo que estamos cargando en este momento, sabes con los que hemos cargado en este año. Queremos entregarlo en tus manos para que a cambio poder recibir esa paz del cielo, esa misericordia, que podamos sentir esa presencia de Cristo en nuestro corazón y recibir esa gracia que nos va a ayudar a también extender la gracia a quienes nos rodean. Te lo pedimos, Padre, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.